Dinámica oceánica. La dinámica oceánica se encarga de describir el movimiento de los océanos, la cual es originada por los vientos, las diferencias térmicas y la salinidad entre unas zonas y otras, y la atracción del Sol y la Luna. Los movimientos que se forman a partir de estos factores son las olas, las mareas y las corrientes oceánicas. Iniciaremos hablando de las olas. Son clasificadas como movimientos ondulatorios, que son producidos cuando el viento choca en la superficie del agua, en océanos y mares. Así se propaga hasta llegar a las costas. Las olas son órbitas circulares, que al llegar a la costa produce un rozamiento con el fondo, lo que interrumpe dicho movimiento. Hace que se aumente la altura de las olas, hasta que la parte superior cae y la ola se rompe sobre la costa. Las partículas de agua son también empujadas horizontal y verticalmente. Las partículas individuales de agua oscilan alrededor de su propia posición de equilibrio, pero transfieren algo de su energía a las partículas más cercanas. De hecho, estas partículas de agua se mueven en dos dimensiones. Al finalizar un ciclo completo de la ola, cada partícula vuelve casi a la posición inicial. Al ser movimientos de onda, tienen cresta, que es su parte más alta, un valle, su parte más profunda entre dos olas consecutivas, también una longitud de onda, la cual es la distancia entre dos crestas. Su altura es la distancia que hay entre una cresta y un valle. Su amplitud es la distancia que hay a su posición media, en una dirección perpendicular, equivale a la mitad de su altura. Y finalmente una pendiente, que es el cociente de la altura y la longitud de onda. Continuamos con mareas. La atracción gravitacional de la Luna y el Sol causan oleajes llamados mareas. Se caracterizan por ser armónicos, con periodos de hasta 6, 12 y 24 horas. Son el resultado de la suma vectorial que ejerce la Luna y el Sol a la Tierra, junto con la fuerza centrípeta de su rotación. Las atracciones se suman, dando lugar a mareas más pronunciadas de lo habitual, o las atracciones se pueden compensar parcialmente, dando como resultado mareas menos pronunciadas. La altura máxima del agua se le llama pleamar, en el caso contrario se le llama bajamar. Normalmente se producen 2 pleamares y 2 bajamares por día lunar, ya que la luna eleva el agua sobre el lado que mira hacia ella y también eleva el agua del lado opuesto de la Tierra. Y ahora hablaremos de corrientes oceánicas. Es el desplazamiento superficial de las masas de agua de un lugar a otro, en especial en los océanos y en menor medida los mares, es decir, su movimiento es llamado corriente. La circulación de las corrientes se define por su rumbo y velocidad o intensidad horaria. El origen de las corrientes oceánicas se atribuye a estas causas principales: la rotación terrestre, la configuración de las costas, la ubicación de los continentes, por variaciones de densidad en el seno del agua, circulación termalina, vientos constantes o planetarios, mareas y ondas internas o la diferencia de evaporación y salinidad. Tipos de corrientes, según su temperatura. Cálidas, tienen su origen en la zona intertropical. Se dirige a partir de las costas orientales de los continentes hacia latitudes medias y altas, contrarias a la rotación terrestre. Fría, este flujo de aguas frías se mueven como consecuencia del movimiento de rotación terrestre a partir de las costas occidentales de los continentes por el ascenso de aguas frías
de grandes profundidades en la zona intertropical y subtropical. Mixta. Algunas corrientes que surgen de las costas occidentales de los continentes en las zonas próximas a los trópicos se desplazan hacia el este como corrientes frías, pero conforme se desplazan por los océanos más amplios se van calentando superficialmente y se convierten en cálidas. Las corrientes profundas son impulsadas principalmente por los cambios en la densidad del agua salobre. Cuando más cerca del polo norte, más fría es el agua y mayor su concentración de salinidad. Por ello se hunde y el agua cálida sube. Así se forma una corriente vertical denominada circulación termoalina. La circulación termoalina se combina con el efecto de los vientos y forman un recorrido con las principales corrientes marinas, el cual se llama cinta transportadora oceánica, que es un sistema de corrientes que circula por los océanos. Si se pudiera observar los patrones de las corrientes superficiales del mundo desde el espacio, se verían grandes bucles, más conocidos como giros, los cuales van en el sentido del reloj en el hemisferio norte y en el sentido contrario en el hemisferio sur. Esto se debe a la rotación de la Tierra y los vientos que originan las corrientes. Dado que la Tierra gira, el aire que va desde el ecuador al polo se desvía hacia el este, y el que va en dirección contraria se desvía hacia el oeste, y en el hemisferio sur la imagen se ve opuesta. Las principales corrientes de aire forman patrones similares a los giros alrededor de las cuencas oceánicas, y a esto se le denomina efecto Coriolis. El viento empuja los océanos y así origina movimientos rotatorios. De esta forma las corrientes distribuyen el calor en todo el planeta. En el video Cave on Camera of Whaling of the Oregon Coast nos ubica en el fondo del océano de la costa sur de Oregon, en el cual nos muestra la captura del fenómeno oceánico llamado surgencia o afloramiento. El agua se luce cristalina durante el fenómeno, pero aproximadamente 4 días después el agua se ve turbia, lo cual significa algo bueno, ya que está cargada de nutrientes. Esto causa una explosión de población de plancton. Esa es la razón por la que el agua se ve turbia. Básicamente es agua rica en nutrientes, que asciende mediante una corriente ascendiente. Tiene lugar en la primavera y el verano cada año. El agua es removida desde el área de transporte por el flujo horizontal, produciéndose así el aporte de nutrientes a las aguas superficiales empobrecidas por el consumo biológico. El fenómeno puede ocurrir en cualquier parte del océano. Se presenta a lo largo de los bordes orientales de los océanos, en las costas occidentales de los continentes, como sucede en el noreste y sureste de África, California, Perú y Chile. En estas costas las aguas se caracterizan por sus relativamente bajas temperaturas y por su alta producción de plancton. Los sedimentos aportan algunas guías para conocer la intensidad de la surgencia, ya que las especies planctónicas tienden a indicar aguas frías. Se puede distinguir en el océano varios tipos de surgencia: una oceánica, una costera, una ecuatorial. De ellas, la surgencia costera o litoral es muy importante, puesto que determina contrastes climáticos y biológicos notables y crea las condiciones para una gran producción biológica. El origen de las surgencias está relacionado con la fuerza que ejerce el viento sobre la superficie del mar y con la presencia de la costa. Entre las consecuencias de las urgencias se encuentra el descenso de la temperatura del agua próxima a la costa. También, el agua superficial de la costa presenta temperaturas menores que las de la atmósfera, lo cual hace que el aire adyacente a la superficie se enfríe y favorece a la formación de neblina costera. También se intensifica la brisa del mar, como resultado de la diferencia de presión. Puede disminuir el contenido de oxígeno disuelto en el agua de mar, por la llegada de aguas con bajo contenido de oxígeno.
y también aumento de nutrientes en la zona de surgencia. Y ahora hablaremos de divergencia, que es cuando el agua superficial es forzada hacia abajo, donde puede llevar oxígeno a aguas más profundas. Esta corriente descendente conduce a una productividad reducida, ya que extiende la profundidad de la capa limitada en nutrientes. Las corrientes descendentes se originan donde convergen las corrientes superficiales, generalmente cuando el agua superficial se mueve hacia la tierra. El agua convergente se desplaza hacia abajo, por lo que el agua superficial se hunde. Dado que el agua superficial generalmente es baja en nutrientes, la corriente descendente conduce a zonas de baja productividad. Y ahora, topografía y batimetría. La topografía se define como la ciencia para determinar las posiciones relativas de puntos de interés situados arriba, sobre o debajo de la superficie de la Tierra, o de localizar y replantear puntos en una posición específica. Las operaciones topográficas no están limitadas a tierra firme, se realizan en vastas extensiones de agua de igual manera. Desde el punto de vista hidrográfico, el levantamiento topográfico consiste en una serie de actividades llevadas a cabo con el propósito de describir la composición de aquellas partes de la superficie de la Tierra que sobresalen del agua. Incluye el relieve de la costa y la ubicación de accidentes y características naturales o artificiales permanentes. Tal información es obtenida en parte al determinar la posición de los puntos del terreno, que permiten obtener su forma. También los detalles de los accidentes a ser mostrados, permitiendo su ubicación y descripción en un plano. Un levantamiento topográfico dentro de un estudio hidrográfico tiene como principal finalidad recabar información relativa a las características físicas del área cubiertas por agua. La información es esencial para la elaboración de cartas náuticas modernas que muestran profundidades disponibles, canales, rompeolas, muelles, ayudas a la navegación y otros detalles de interés. Un levantamiento hidrográfico podría referirse a varios otros tipos de investigaciones subacuáticas que se realizan con el fin de obtener la información necesaria para la construcción, desarrollo y mejoramiento de instalaciones portuarias y pesqueras, para el proyecto de muelles y otras estructuras subacuáticas, para determinar la pérdida de capacidad de lagos o presas debido a la acumulación de sedimentos, o para calcular cantidades de material dragado. Es así que la batimetría se define como el levantamiento topográfico del relieve de superficies de terreno cubiertas por el agua, ya sea el fondo del mar o el fondo de lechos de los ríos, ciénagas, humedales, lagos o embalses, es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua. Se determinan las coordenadas X, Y y Z. Esta última corresponde a las profundidades de los cuerpos de agua levantados. Las aplicaciones de los levantamientos batimétricos permiten estimar los volúmenes almacenados en los cuerpos de agua y conocer la dinámica de los lechos de ríos, identificando zonas de socavación y áreas de depósito, que en ocasiones pueden ocasionar la formación de islas en el río. También ofrece información para la navegación. Particularmente, los levantamientos batimétricos son insumo indispensable para aplicar cualquier software de modelación hidráulica, lo cual permite evaluar el tránsito de crecientes con fines de pronósticos hidrológicos. Y ahora hablaremos de las características del fondo marino en la plataforma continental de Chiapas. La plataforma continental es la superficie de un fondo marino próximo a la costa y con profundidades inferiores a 200 metros. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. La Convención sobre el Derecho del Mar estableció que la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, que se extienden más allá de su mar territorial, y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Al hablar del fondo marino, es la proporción de la corteza terrestre que se encuentra por debajo del mar. Los fondos marinos son muy diversos y pueden ser clasificados mediante el uso de múltiples variables. La clasificación del fondo marino depende de distintas variables,
como su profundidad, la penetración de la luz, la distancia de la costa, la temperatura y el sustrato que lo constituye. El Pacífico mexicano cuenta con una batimetría muy variable. La máxima profundidad de la que se tiene registro se encuentra frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, en la fosa de Tehuantepec, con más de 6.000 metros. Más del 80% del fondo marino sobrepasa los 2.000 metros. 6% se ubica entre los 1.000 y los 2.000 metros. Poco más de otro 6% entre los 200 y 500 metros. Y solo el 6.5% a menos de 200 metros. La región del Pacífico Sur incluye las costas y mares del sur de Cabo Corrientes, hasta la altura de la frontera de México con Guatemala. Comprende las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esta placa continental posee una gran diversidad biológica, resultado de la gran variedad de ecosistemas presentes como ríos, importantes zonas de manglar del Pacífico como el sistema Chantuto, Peculapa, Panzacola en Chiapas, con aproximadamente 300 a 400 kilómetros cuadrados. El Golfo de Tehuantepec se caracteriza por la presencia de fuertes vientos, que propician la formación de zonas de surgencia cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas. La región marina se caracteriza por una plataforma continental angosta, que junto con las bajas descargas de los ríos mantienen clara el agua de la costa. Es una zona de importancia turística debido, entre otras cosas, a su vegetación tropical, las formaciones rocosas y las largas playas.